Bueno, continuando con nuestro libro de El mago Merlín en la Torre Oscura, vamos a iniciar el capítulo 4. Capítulo 4, que se llama La profecía revelada. Bueno, iniciamos. La profecía revelada. El viento nocturno mecía con siniestra cadencia los cuerpos sin vida, haciendo crujir la madera del largo travesaño al que estaban atadas las sogas de las que pendían. De los 4 cadáveres, 2 ya habían perdido los ojos, picoteados por los cuervos, y sus hábitos recios y malolientes estaban salpicados de sangre reseca. Vortiger se había asegurado de que el cadalso fuera bien visible desde el pabellón de Ulus, un armazón hecho como gran parte del resto de las construcciones provisionales que rodeaban la obra, con listones de madera recubiertos de fieltro de lana y cuero. El soberano había reaccionado al último derrumbamiento con una imperturbabilidad que contrastaba con sus ciegos accesos de furia tan frecuentes en los últimos tiempos. Pronto certificó, sin embargo, que su cólera fría era tanto o más despiadada que sus arrebatos. Tras desplegar sus tropas por el ancho valle que rodeaba el promontorio rocoso de Dinas Emrais, para disuadir a los trabajadores de pensar siquiera en huir en desbandada, había hecho apresar a los 12 cofrades de Aulus, miembros de su misma orden y con importantes cargos en la corte de Vortigers. Aulus se había ocupado de hacerlos ascender consigo a medida que se había ido granjeando la confianza del galés, y al mismo tiempo que había procedido a la eliminación mediante trampas y acechanzas de los antiguos consejeros. De nada habían servido las protestas y ruegos del docto astrólogo para liberarlos. Al día siguiente de arrestarlos y encerrarlos en las jaulas fuertemente custodiados que hacía las veces de calabozo en el campamento, Vortigers había ordenado construir un patíbulo ante la mirada horrorizada de los monjes cautivos y del propio Aulus. ¿Qué te propones hacer?, había preguntado el monje a su señor, suplicando por la vida de los suyos. ¿Acaso has perdido el juicio? Lo que he perdido, mi buen Aulus, es la paciencia, le había respondido Vortigers con aquella impasibilidad mortífera en que había mutado su impotencia. Mientras sigas sin dar con el paradero de ese hijo del diablo, o con cualquier otra solución para que mi torre no se derrumbe como si fuera de arena, haré colgar a uno de tus secuaces cada 2 días. El 25º día, si tu fracaso persiste, haré que te cuelguen a ti y levantaré el campamento. Regresaré a Caer Gorterhir y de ahí a Logres para preparar las defensas. Aulus ni siquiera había hallado fuerzas para replicar. Sabía hasta qué punto era imposible apartar al rey de una idea una vez que estaba determinada a llevarlo a cabo. La gran torre fortificada que trataba de construir
Era de hecho lo único que había logrado desafiar su férrea voluntad a lo largo de toda su vida, y era él, el propio Aulus, quien lo había animado a levantarla, quien lo había convencido de que, según decían los astros, la gloria que tanto anhelaba pasaba por levantar una nueva fortaleza en aquel remoto rincón, olvidado de Dios y de los hombres. 9 días habían transcurrido desde entonces, 9 agónicas jornadas en las que Aulus, caído en desgracia, consumido el enorme crédito del que en tiempos había gozado, merced a sus vaticinios certeros, había tratado por todos los medios de localizar al enigmático muchacho, cuya sangre precisaban para neutralizar la maldición de la torre, pero sus esfuerzos seguían sin hallar resultado. En vano escrutaba las estrellas, los planetas y las 12 casas astrales. En vano carrapateaba más y más cálculos con letra diminuta sobre carísimos y arrugados pergaminos. En vano hacía que le trajeran animales cuyos hígados extraía con mano nerviosa y examinaba atribulado. En balde arrojaba dados y huesos y elaboraba pócimas visionarias, ya sin guardarse de que nadie lo viera hacerlo. Tanto la maldición como el poder del huérfano al que buscaban excedían en mucho sus capacidades. Por eso hubiera querido cabalgar de nuevo hasta la cueva en que Borana, su hermana melliza, se pudría lentamente, para pedirle consejo y por última vez, pero Vortigern no le permitiría abandonar el campamento. Junto con su reputación de consejero infalible, el monje había perdido también la libertad. ¿Cuántas veces no lo había prevenido Borana en el pasado, a lo largo de su meteórico ascenso, tanto contra su ambición como contra su soberbia? Los poderes que somos capaces de convocar están por encima de nosotros, solía decir ella. Nos usan tanto o más que nosotros los usamos a ellos. Por grande que sea la sensación de dominio que nos prodigan, somos instrumentos en sus manos, y no al revés, herramientas de designios mucho más vastos. No lo olvides nunca. Aquellas palabras volvían ahora a su cabeza. Cada mañana, en los días pares, cuando Vortigers hacía colgar a uno de sus cofrades, mientras los demás lo miraban desde las jaulas con rostros aterrados y suplicantes. Tanto como a la muerte, Aulus temía a una vida gastada en vano. Se había equivocado en sus predicciones. Sutiles señales comenzaban a hacerlo intuir que tal vez había marrado al identificar en Vortigern al hombre llamado a fundar un nuevo imperio, a cuya sombra el propio Aulus podría medrar, manejando los hilos desde un discreto segundo plano. El elegido podía ser otro, podía no haber nacido aún siquiera, aunque el pensamiento le causaba tanto vértigo que prefería espantarlo en su mente, dando gritos y manotazos. Algo en su interior empezaba a sugerirle que, como Borana tantas veces le había advertido, él mismo podía no ser más que el engranaje de un mecanismo mucho más grande, un simple peón de una partida infinitamente más compleja. Él, que por tanto se tenía y que a tanto había aspirado. 30 años hacía que había arribado a aquellas costas huyendo junto a su melliza de la isla remota.
infecta, donde habían crecido junto a su madre, una curandera repudiada por todos, que había perdido la razón cuando ellos apenas eran unos niños. En esas 3 últimas décadas, la mitad del tiempo lo había invertido en estudiar con ahínco tras las paredes de un monasterio las ciencias de la luz, pero también las de las sombras. Había sido entonces cuando Modhoug, el muchacho desnutrido que un día había prendido fuego a su aldea antes de huir, había cambiado su nombre por el de Aulus y había jurado no volver a pasar hambre jamás. Expulsado del cenobio años después por la naturaleza herética de sus estudios, los siguientes años los dedicó a abrirse paso hacia la cumbre, fundando su propia orden y entrando al servicio de Vortigern como galeno, y cuya sombra acumuló poder mientras las estrellas de ambos ascendían. En un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, todo había cambiado. De ser el segundo del soberano más poderoso de la isla, había pasado a ver morir a sus cofrades, aislado de su principal apoyo y de su vasta real de espías e informadores. El temido consejero de Vortigern era poco más que una ave enjaulada, un animal acorralado. Él mismo no tardaría en ser sacrificado si no hallaba una solución. Pero, ¿cómo? Inventar un nuevo hallazgo, cualquier fantasía para detener a Vortigern, solo pospondría su muerte y la de los suyos, y multiplicaría la crueldad que les sería infligida una vez descubierto el engaño. Por otra parte, Vortigern no era hombre al que se pudiera engañar fácilmente. Si hasta hacía poco había prestado oídos a Aulus, era porque sus augurios se habían cumplido siempre. Sus remedios habían paliado sus dolores y el propio monje creía a pies juntillas cuanto había profetizado sobre la torre. Hasta ahora, sin embargo, Aulus ya no sabía qué creer. Lo único que sabía era que el tiempo apremiaba y que esta vez estaba solo. Cuando transcurriera aquella 9ª noche, a la mañana del día siguiente, el quinto de sus monjes sería colgado y su propio fin estaría más cerca. Los pocos nobles que aún permanecían cerca del rey de Gales, sin deberle nada a su consejero, asistían con poco disimulo, deleite, a su fulgurante caída. El monje advenedizo y taimado, al que todos odiaban en su fuero interno, el despreciable brujo, estaba a punto de desaparecer, y pronto se librarían nuevas y sordas pugnas por adquirir el favor de Vortigern. Sentado a la mesa en uno de los habitáculos de su espaciosa carpa, enterró la cabeza entre las manos y sollozó. Grandes bolsas pendían bajo sus ojos insomnes. Conocía 100 métodos y pócimas diferentes para quitarse la vida sin dolor. Tal vez había llegado el momento de hacerlo y de ahorrar la agonía y la indignidad que lo aguardaban en adelante. Estaba el monje hundido en aquellos oscuros barruntes, acariciando la posibilidad de poner fin a su existencia, cuando los
huesecillos que yacían desparramados sobre la mesa y que antes había lanzado con un cubilete para obtener alguna pista sobre el paradero del hijo del diablo, comenzaron a temblar. Aulus alzó la cabeza muy lentamente y contempló estupefacto cómo la leve vibración de las pequeñas formas óseas se incrementaban ante sus dilatadas pupilas hasta componer una extraña danza, una energía poderosa y a la fuerza muy próxima estaba actuando sobre ellas. Empujados por ella, los huesos rodaron hasta el centro de la madera, como si fueran de metal, y los arrojara un enorme imán. Tras apiñarse, formando una montaña, sin embargo, volvieron a separarse y se articularon entre ellos, configurando dos formas diferentes, posición en la que volvieron a detenerse, si bien vibrando sutilmente todavía, como si en efecto estuvieran imantados. Saliendo de su estupor, el monje se levantó de un salto del banco de madera con el que estaba sentado y, revolviendo nerviosamente en un fajo de pergaminos que yacía en el suelo, cogió uno y lo puso sobre la mesa. Acto seguido tomó el cálamo que aguardaba a un lado, hundió su punta en el tintero y procedió a transcribir letra por letra el mensaje cifrado que los huesos revelaban en su lenguaje arcano. No más hubo concluido hacerlo, las dos figuras conformadas se deshicieron y las osamentas se desparramaron nuevamente sobre la mesa. Pero Aulus ya no les prestó atención. Su vista estaba fija en la superficie rugosa del papel donde figuraba el mensaje transcrito, refulgiendo a la luz de la lámpara de aceite. Mirdin Dinas Emrais. El monje respiraba pesadamente. De nuevo aquellas 7 letras, Mirdin, aquel nombre extraño de antiquísimas resonancias, era el nombre del hijo del diablo. Un escalofrío le recorrió el espinazo, erizándole el cabello, al comprender que los huesos lo situaban ahí mismo. Releyendo una y otra vez el mensaje, también él, sin necesidad de otra ayuda que no fuera su aguda percepción, sentía que podía detectar ahora la misma presencia cercana y poderosa que los huesos habían revelado. No había duda, el oráculo no mentía. El huérfano se encontraba en la ciudadela o tal vez en el campamento. La barrera que durante meses lo había protegido parecía haber caído de súbito, en aquel mismo instante. ¿Cuánto tiempo llevaba entre ellos oculto o había arribado entre los últimos prisioneros? Si tal era el caso, ¿cómo una criatura tan poderosa podría dejarse capturar? El clérigo se llevó una mano en la frente sudorosa. La cabeza le daba vueltas, demasiadas incógnitas. Se sentía confuso. Aquella señal era la única que podía salvarlo y, sin embargo, algo en su interior, una palpitación, le decía que no era una buena noticia. Como fuere, si el huérfano estaba ahí, en Dinas Emrais, su aliento emboscado y confundido entre los de las 1000 almas que los rodeaban, tenía que ser el que avisase a Vortigern y no otro, si quería salvar la vida. Había que registrar de inmediato los alrededores. No podían dejarlo escapar. Llevadme a ver a Vortigern. He de hablarle ahora, dijo a uno de los guardias apostados a la entrada de su pabellón, haciéndolo del brazo.
El guardia miró con desprecio el rostro febril y desencajado del clérigo y cruzó una mirada con su compañero antes de ponerse en marcha a regañadientes. Durante el breve trayecto que separaba la carpa de Aulus del lujoso pabellón de Vortigers, el monje percibió con creciente intensidad aquella presencia que tan de súbito había irrumpido en su plano perspectivo. Con cada paso que daban, ésta parecía crecer hasta tornarse viscosa y envolverlo todo. El propio pabellón de Vortigers le parecía flotar entre los demás, envuelto en un extraño brillo. Había luz dentro, lo que hacía pensar que el rey no dormía en mitad de la madrugada. ¿Por qué? Aulo sintió un silbido y se llevó de nuevo las manos a la cabeza. Las piernas le temblaban. El guardia que lo escoltaba lo obligó a continuar caminando, aferrándolo con brusquedad del hombro para enderezarlo y propinándole un empeñón hacia adelante. Cuando, empujado de nuevo, el consejero apartó las ricas telas y cruzó el umbral de la tienda de su señor, la sangre le golpeaba las sienes como un mazo y sentía que los ojos estaban a punto de salírsele de las cuencas. La cabeza le giraba a tal velocidad que le costaba mantener el equilibrio. Entonces lo vio, supo que era él desde el primer instante. Tras las fornidas espaldas de Vortigern, envuelto en una capa gris y erguido con gesto desafiante, en mitad de la tienda iluminada por las antorchas, estaba el hijo del diablo. Una sutil aura azulada, perceptible para los iniciados, envolvía su delgada figura. Más atrás, al fondo, estaban las dos mujeres de Carmarthen, contemplando la escena con expresión atónita. Sus ojos enrojecidos delataban un llanto reciente, pues la anciana, la que había reconocido al muchacho, había roto a llorar al hacerlo, anticipando el cruel destino al que tal vez lo hubiera sentenciado. La más joven, que se había negado a hacerlo, había llorado anticipándose al suyo propio. Ambas habían cesado, no obstante, su llanto cuando el muchacho había abierto la boca para dirigirse a Vortigern, mudas de asombro por cuanto el huérfano acababa de decir. Aulus miró a Merlín, cuyos ojos grises le devolvieron la mirada. El monje tuvo que asirse a una de las columnas que sostenían la techumbre. Nunca en toda su vida había percibido tan cerca de él una fuente de poder semejante que procediera de un ser humano. Antes siquiera de que el huérfano separara los labios, pudo escuchar su voz en su cabeza. «¿Me buscabas? Aquí me tienes», le dijo Merlín, sin dejar de mirarlo y sin abrir la boca. El clérigo soltó un gemido y volvió a llevarse las manos a los oídos para tapárselos. Justo en ese momento, Vortigern se giró, reparando en su presencia. «Querido Aulus», le dijo con sonrisa siniestra, «iba a hacerte llamar. Precisamente hablamos de ti». Aulus se desplomó.
siguiente que el monje recordaba era abrir los ojos, sentado en una silla, cuando un guardia le vació una tinaja de agua fría en el rostro. Seguía en la carpa del rey. «Estás enfermo, apenas te tienes en pie», dijo Vortigers, inclinándose sobre él y acercando su rostro inquisidor al suyo. «Has tratado de envenenarte, cobarde». El guardia parecía a punto de verter un nuevo chorro de agua sobre él, pero Aulus levantó la mano para impedirlo. Tras las espaldas de Vortigers, el muchacho seguía impertérrito, de pie en el centro de la estancia. «¿Dónde lo habéis encontrado?», acertó a preguntar finalmente el monje. «Eso es lo mejor de la historia», respondió Vortigers con mirada torva. «Se ha entregado él solo. Pidió ser traído a mi presencia, aunque no sin hacer antes una demostración de su poder, por lo cual no sufras. No hay duda de que es quien dice ser. Lo corroboran sus captores». Con el rostro empapado, Aulus trató de aclarar sus ideas. Necesitaba comprender qué estaba pasando. Su vida podía depender de sus reflejos. ¿Qué había dicho el huérfano? Vortigers parecía contento, pero aquel cambio de su humor tal vez no anunciara nada bueno para su consejero. «¿Cómo es que sigue vivo?», preguntó el monje mirando a su señor. Vortigers rió, volvió la cabeza para dirigirse a Merlín. «Tendrás que perdonar la descortesía de mi consejero, druida. Parece que en efecto no te quiere bien, pero eso ya lo sabías», añadió, y volviéndose de nuevo hacia Aulus, lo agarró de la luenga barba con su mano y le hizo alzar la cabeza de un brusco tirón. Aulus gritó de dolor. «No hay nada que el maldito mago no sepa», le dijo Vortigers, echándole el aliento encima. «Sabía por qué lo buscábamos y qué pensábamos hacer con él cuando lo encontráramos. También la razón por la que estamos edificando la torre y aún más. Afirma conocer el verdadero motivo por el que se derrumba y qué hacer para evitarlo. ¿Lo oyes?», le gritó sin soltarle la barba. Aulus temblaba. «No es posible», farfulló. «Sí lo es», respondió Vortigers, soltándole la barba, «por la sencilla razón de que posee aquello de lo que tú careces, auténtico poder. El mismo cielo me lo envía para que culmine por fin mi empresa en el momento en que tu ineptitud estaba a punto de hundirme. Repítele lo que me has contado», exigió, dirigiéndose a Merlín. «Repíteselo a mi astrólogo». El druida dio un paso hacia adelante y todas las miradas se posaron sobre él. «La razón por la que la torre se cae una y otra vez no hay que buscarla en las estrellas, sino en las entrañas de la tierra», dijo, mientras Aulus escuchaba con sus ojos claros completamente abiertos. «Bajo los cimientos, bajo la misma roca del promontorio sobre la que se asientan, si quebráis la roca y caváis durante un día entero, hallaréis a 100 codos de profundidad una galería y una laguna alimentada por un río subterráneo. Lo que dormita más profundo aún que las aguas es lo que impide la erección de la torre, pues provoca con su movimiento los temblores que la hacen caer. Cavad
y sabréis lo que os hablo. Se hizo el silencio. ¿Lo que dormita bajo el agua? Preguntó Aulus incrédulo. ¿De qué demonios habla? Dragones, respondió Vortigern. ¿Os habéis vuelto todos locos? Exclamó el clérigo. ¿Dragones? ¿Vais a creer los delirios de este imberbe? Está jugando con nosotros. Por mis venas corre sangre del pueblo britón, replicó Vortigern, tras un hondo suspiro que mostró la angustia que albergaba en su pecho. Son muchas las historias que escuché contar junto al fuego a las mujeres de mi familia, desde que era un niño. Si algo he aprendido desde entonces es que detrás de esos cuentos anida siempre una cruda verdad que se oculta bajo una forma fantasiosa. Me conoces bien, Aulus. Soy un hombre práctico. No espero hallar dragones bajo tierra, sino algo que, en su asilvestramiento, este muchacho no sabe describir de otro modo, pues solo tiene palabras que conoce como esas para describirlo. Espero hallar una causa plausible de los derrumbamientos a la que podamos poner remedio. Es mucho más de lo que tenía hasta que fue traído a mi presencia. ¿Qué pierdo intentándolo? Si miente y no hallamos nada, le daré muerte y mezclaré su sangre con el mortero para edificar la torre, como tú dijiste. Si dice la verdad, salvará la vida y será tu sangre la que simiente Dinas Emrais. Vortigern, escuchadme, intentó disuadirlo Aulus. Basta de cháchara, lo cortó el otro. Mañana nos aguarda una larga jornada. Al caer el sol, la suerte de vosotros dos habrá sido dirimida. Llevadlos y ponedlos a buen recaudo, ordenó los guardias. Encadenad al muchacho. No quiero sorpresas. A primera hora de la mañana, cuando todos los jefes de obras y capataces fueron convocados, estos acudieron a presentarse ante Vortigern, con el pavor pintado en sus rostros. Temían que el soberano ordenase crueles represalias por el último desastre, que, colmado el vaso, acabasen en una revuelta de los obreros que les costará la vida a manos de unos o de otros. Por eso todos suspiraron, en verdad aliviados, cuando el rey les comunicó que habían llegado informaciones según las cuales los continuos derrumbes podían tener por causa una falla bajo los cimientos. Podría ser profunda y hallarse a más de 100 codos, así que habrá que cavar con vigor. Seleccionad a los más fuertes de entre vuestros hombres y organizad los turnos, les dijo. También los obreros que habían aguardado en vilo el resultado de la temprana reunión, temiendo castigos, acogieron con desahogo las nuevas órdenes, pues incluían recompensas para los voluntarios. Más relajados y espoliados por el reto, hubo pronto entre los más atléticos quienes se presentaron para la tarea.
mientras el resto se disponía a verlos cavar, pues solo unas docenas podían laborar sin estorbarse en el punto central del promontorio en que debía comenzar la excavación, tal como Merlín había indicado. Las brumas de la mañana aún no se habían dispersado sobre el altozano cuando los peones comenzaban a trabajar entre los cascotes del último derrumbamiento. El inicio de la faena fue arduo, pues abundaba la roca y la piedra en el agreste piso del promontorio, y los trabajadores tuvieron que buscar con ahínco los pliegues y junturas de las masas macizas para abrir brecha. Más de una decena de picos y palas se dieron a la dureza del terreno, deformados o quebrados, y tuvieron que ser reemplazados hasta que la cuadrilla de colosos que habían sido elegidos para la tarea lograron acceder a la siguiente capa del suelo, en mitad de una gran ovación. Sentado en una silla colchonada y bajo palio, Vortigers contemplaba el proceso. En parte maldecía a Aulus por haberlo hecho empeñar su honor y su futuro en aquella loca empresa. Al mismo tiempo, en su fuero interno, no había dejado de querer creer que su destino estaba en efecto ligado a aquella fortaleza legendaria, cuyos antiguos restos conservaban aún en sus columnas y sillares los trazos y huellas de imperios anteriores de los que él se pretendía heredero, aunque no había despejado del todo sus recelos. La sorprendente aparición de Merlín y la historia que éste portaba consigo le había hecho renovar su fe en sí mismo como uno entre muchos, como un elegido, pues en el fondo el rey de Gales distaba bastante de ser el hombre práctico que creía ser, y las muchas y fantásticas historias que desde pequeño había escuchado sobre destinos forjados a fuego y predestinaciones se habían imprimido en su carácter mucho más profundamente de lo que era capaz de admitir. Mientras tanto, ni Merlín ni Aulus podían ver cuánto acontecía desde las tiendas en que permanecían retenidos y custodiados en todo momento. Presa de la angustia, el clérigo aguzaba el oído para tratar de colegir a través de la distancia la marcha de las excavaciones, atendiendo a los ruidos y gritos que llegaban hasta ellos y que delataban las fluctuaciones en el ánimo de peones y espectadores según encontraran más o menos obstáculos en el camino. A lo largo de la jornada, el barullo fue multiplicándose, pues pronto se extendió la voz por la ciudadela y las aldeas cercanas de que las obras se habían detenido y que Vortiger buscaba algo en las entrañas de la tierra. Hacia el mediodía era tal el gentío congregado alrededor de los trabajos que los soldados hubieron de intervenir para hacerlos retroceder y que no estorbaran. La expectación era enorme. El sol había alcanzado su cenit y los obreros habían de descender con escaleras al punto más profundo del pozo, a poco más de 100 codos, cuando uno de los peones clavó su pico y el piso se agrietó bajo sus pies, revelando una cavidad bajo ellos. Dos compañeros tuvieron que sujetarlo para que no se hundiera. El resto proclamó con alborozo el descubrimiento. Bolsas de aire, gritaron. Vortigers, que se había quedado amodorrado en su sitial tras la comida, se incorporó de inmediato y abriéndose paso a empellones se asomó a la cavidad. Atad bien con cuerdas a los zapadores y seguid picando, ordenó.
Los hombres hicieron como se les indicaba, y al poco el piso de la cima que que ya habían cavado se vino abajo, revelando una gran cavidad subterránea cuya techumbre habían perforado. ¡Agua! Gritaron los hercúleos peones, suspendidos en el vacío y sujetos que recias cuerdas atadas a la cintura. En efecto, no más se desplomó la última capa de tierra y piedras que los separaba de la caverna, ascendió un inequívoco olor a humedad y se escuchó el murmullo reverberante de un curso acuático. Traed lámparas y una antorcha, ordenó a continuación Vortigern, y descolgad a uno de los hombres. Las instrucciones fueron obedecidas sin demora, y pronto uno de los obreros fue descolgado cuidadosamente por la abertura, portando una antorcha en la mano. A medida que descendía, suspendido en el aire, a la larga soga, movió la tea a su alrededor, dispersando las sombras. Sorprendido por el fabuloso tamaño de la cavidad subterránea, dejó escapar una exclamación. ¿Qué ves, maldita sea? Le apremió Vortigern desde arriba. Es prodigioso. Ascendió hasta ellos la voz del explorador. Hay una laguna y un río subterráneo que la alimenta, fluyendo de parte a parte. Las palabras fueron acogidas en el exterior con murmullos de asombro, que pronto se propagaron entre la muchedumbre. Así pues, el mago no mentía, se dijo Vortigern. Habían tratado de construir sobre un gran vano. Sintiéndose extático, revigorizado, se dirigió al resto de los hombres con más disposiciones. Ampliar la partida de peones y redoblar esfuerzos. Ensanchad el pozo tanto como sea posible hasta dejar al descubierto la galería y traer al druida. Veremos qué otras sorpresas nos tiene reservadas. La nueva orden fue acogida con una aclamación y todos se pusieron de inmediato a la tarea. Al escuchar los distantes gritos de júbilo en su tienda, Aulo sintió un escalofrío. Las umbrías intuiciones que habían comenzado a asaltarlo una semana atrás, tras el último desplome, se iban tornando certezas cada vez más negras. Empezaba a colegir con mayor claridad que los peones que trabajaban en pos de un futuro que no les pertenecía no eran sólo los que cavaban a las órdenes de Vortigern, sino el propio soberano y él mismo, laborando ellos también en favor de un plan oculto que el hijo del diablo solo había comenzado a desplegar. ¿De qué se trataba? No podía saberlo, pero ¿cómo convencer al Señor de que no avanzara hacia su propia destrucción? Con gran desaliento, escuchó también que Merlín era reclamado y llevado ante la presencia de Vortigern. Aulus lo maldijo. Sus opciones se consumían. Merlín fue conducido hasta el rey, quien hizo que le quitaran las ataduras, así como el capuchón y la mordaza que le habían colocado por miedo a sus hechizos. Hemos hallado la laguna, tal y como dijiste, pero no confío en encontrar dragones, sino un problema de construcción para que lo solucionen mis maestros. ¿Qué más sabes de lo que hay ahí abajo?, le preguntó Vortigern, mientras decenas de hombres se afanaban en ensanchar el pozo, de modo que gran parte de la galería aparecía ya a cielo abierto, revelando a la luz del día y ante el asombro de todos la misteriosa laguna. Una vez hayas terminado
de despejar la galería, haz que tus hombres desvíen el curso del río, canalizando las aguas para desecar la laguna. Veréis enseguida emerger del fondo dos grandes rocas. Bajo ellas se ocultan los monstruos cuyo sueño milenario era perturbado por las obras de edificación. Vortigern miró al joven mago en silencio. ¿Acaso pretendía provocarlo o era en verdad un orate, un loco con poder clarividente? Lo cierto es que no parecía ni una cosa ni la otra. La seguridad con la que hablaba intrigaba al rey tanto como lo desconcertaba. Si no fuera porque todo lo que has dicho se ha cumplido hasta ahora, punto por punto, te haría colgar de inmediato por charlatán, dijo, y volviéndose hacia los jefes de obra, vociferó: cavad un foso y desviad las aguas, desecaremos la laguna. Las cuadrillas multiplicaron sus esfuerzos y a medida que la galería iba siendo despejada, más hombres pudieron añadirse a la faena, de modo que al final de la tarde casi 2 centenares trabajaban abajo, codo con codo, en la canalización de las aguas. Tan pronto como éstas empezaron a ascender, según lo había predicho Merlín, aparecieron en la superficie las cimas de dos grandes rocas que poco a poco se fueron revelando de un tamaño tan sorprendente como la propia profundidad del depósito de agua. Hubieran hecho falta más de una docena de hombres tomados de la mano para rodear cada una. Cuando el agua les llegaba ya por debajo de la cintura, los primeros que se aproximaron a ellas con la intención de tantear en fijación el piso, retiraron la mano, no más la apoyaron sobre su rugosa superficie. Están calientes, dijo uno de ellos, y el fenómeno corrió de boca en boca, suscitando de nuevo gran estupor. Vortigern miró a Merlín y frunció el ceño, pero el muchacho no dijo nada. Tratad de moverlas, ordenó desde arriba. Tras una pequeña vacilación, una cuadrilla de hombres arrimó los hombros contra la primera de las grandes formaciones, pero los obreros no lograron moverla un solo palmo de su sitio. Es inútil, señor, gritaron sin apenas resuello. Pesa demasiado. Vortigern volvió a mirar al mago. Frente a ellos, hacia el no muy lejano y tempestuoso mar, el sol había comenzado a declinar, prendiendo fuego al firmamento. ¿Y ahora qué?, preguntó el soberano, quien cada vez confiaba más en el druida. La sola fuerza de 100 hombres no bastaría para desplazarlas, respondió Merlín, y habréis de hacerlo con suavidad, pues si las terribles criaturas que duermen debajo se despiertan bruscamente, seríamos el blanco de su cólera. Tendréis que usar poleas, añadió, señalando varias de las enormes grúas de rueda, de tracción humana, que descollaban imponentes sobre un extremo del promontorio. Vortigern oteó el cielo. Es tarde ya para eso, y lo último que quiero es tener que enfrentarme a algo que desconozco y que no entiendo en medio de la oscuridad, respondió el caudillo.
y luego circuló las últimas órdenes. Mandó que terminasen de desecar la laguna y que cuando hubieran concluido, los hombres se retiraran a descansar y se establecieran turnos de guardia para vigilar las rocas. Nadie debía osar acercarse a ellas o sería condenado a la pena de muerte. Mañana, al alba, las izarían con la ayuda de las grúas y descubrirían que ocultaban debajo. Había que reponer fuerzas aquella noche. Las disposiciones de Vortigers despertaron un murmullo de resignación entre los mirones que se habían congregado ahí, quienes se fueron dispersando para regresar a sus tiendas y hogares. Vortigers observó complacido cómo todo se retiraba. Fuera lo que encontraran finalmente bajo aquellas enormes piedras, no cabía duda de que la jornada de expectación e insólitos hallazgos había levantado la maltrecha moral del campamento. El misterioso huérfano, tenía que reconocerlo, había traído un rayo de esperanza consigo. Constatad que no era un loco, constatado que no era un loco o un charlatán. Era el momento de averiguar algo más sobre él. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 4 de nuestro libro El mago Merlín en la Torre Oscura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.